través de la charla lo que hemos tratado es de inspirar a todas las asistentes, sobre todo mujeres. La hemos enfocado más a mujeres porque dirigimos un programa que se llama Inspiradas y a través del cual intentamos empoderar a las mujeres. ¿Y por qué dirigido a las mujeres? Pues porque tenemos ciertos miedos que nos impiden vendernos, nos impiden ser más visibles. Entonces las mujeres tienen que empoderarse, tienen que confiar más en ellas mismas, en sus talentos, para poder ser más visibles y venderse al mundo. Sí, considero que sí, que todavía hay muchas barreras que la limitan, como puede ser que muchas veces necesita el reconocimiento externo, que alguien a su lado le diga que sí que es buena y que sí que es valiosa. Apuntando a todo ello, hay una frase de Carolina Herrera que dice que la mujer, el peor defecto que tiene es que no reconoce lo valiosa que es. Entonces, por ahí andaban. Una de mis misiones no es reconocer el valor, sino que ellas mismas reconozcan cuáles son sus talentos, que ellas mismas reconozcan que son valiosas y que tienen mucho que aportar a la sociedad. Yo creo que sí, ¿no? Está bien representada, pero aún tenemos mucho camino por delante que realizar, sobre todo a nivel de puestos directivos. Existe mucha mujer en empresa, existen muchas empresarias, pero todavía lo que son los puestos directivos hay muchos que todavía les cuesta llegar a las mujeres. Y uno de los temas que hemos abordado dentro de la charla, el por qué nos cuesta tanto el llegar hasta ahí, también es por el tema de que si decidimos, ¿no?, ser madres o no. Entonces, muchas veces no tenemos la ayuda suficiente como para poder llevarlo todo y tenemos que aparcar momentáneamente nuestro desarrollo profesional para formar esa familia. Bueno, sobre todo yo llevo viniendo muchos años, esta es la primera vez que vengo aquí al centro de Las Tigarreras en Alicante y siempre para mí ha sido muy positivo. ¿Positivo por qué? Pues porque te aporta las relaciones, ¿no? O sea, todos los negocios se basan al final en relaciones y si pueden realizar ese networking, ese contacto con personas que a lo mejor no ves habitualmente, realizarlo presencialmente, mucho mejor. Te vas a llevar colaboraciones, te vas a llevar contactos y además vas a recibir de forma gratuita, vas a recibir una formación de calidad. Ponentes muy buenos son los que asisten, los que vienen y comparten todos sus conocimientos con todos los asistentes.